Ok, buenas tardes a todas. Estamos prácticamente víspera de Pesaj. Y realmente las felicito que hacen un break en todos los preparativos de Pesaj para estudiar un poco. Y hoy vamos a hablar sobre una mitzvah especial que hay en Pesaj y que es una obligación de toda y para toda la vida. Está especialmente marcada en Pesaj, pero es obligación diaria y de por vida. Dice el versículo: Leman tesaper beoznei binja uben binja et asher italalti bemitzrayim. Quiero que en esa noche del Seder cuentes a tu hijo y a tu nieto lo que ocurrió en Egipto. Esta orden, esta mitzvah, dije y lo repito, es especial en Pesaj, pero es obligación de vida. Donde se nos ordena, educa a tus hijos, transmite a tus hijos. Solo que este versículo dice otra mitzvah, y el Bnei Issachar escribe claramente que es obligación, es una mitzvah, que el abuelito y la abuelita también se lo cuenten a los nietos. Es decir, hay que agarrar a los hijos y a los descendientes y encargarse, mientras tengamos vida, transmitir lo que recibimos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Esta mitzvah de contar convierte la noche del Seder todo lo que hay en el Seder se entorna en base a eso. Fíjense, ¿por qué se pone el carpaz en el agua? ¿Por qué se tapa la matzot, se destapa las matzot? ¿Por qué se hace? ¿Por qué? Hay muchas veces una sola respuesta a todos los rituales de la noche del Seder. ¿Saben cuál es? Para que los niños pregunten. Se hacen cosas raras para despertar la curiosidad de los chicos. Y oye, papi, mami, abuela, abuelo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Yo digo que no es muy difícil despertar la curiosidad de los niños y que hagan preguntas. Lo más difícil es tener las respuestas. Y agregaría algo más: tener la paciencia para responder. Tener el tiempo y dedicarse a ellos. A veces no es fácil. Están los mejores amigos, los primos, los tías, las tías, y quieres atender a todos bien, y la comida, y el menú, y todo. Pero esa noche es una noche muy especial, donde debe de marcarse una, ¿cómo lo diré eso? ¿Conocen en las Olimpiadas hay un deporte que es pasar la estafeta? ¿Sí? Relevos, eso. Uno corre, y llega un momento, no sé, después de 200 metros, espera a tu compañero, el siguiente. ¿Qué se le hace? Se le pasa la estafeta, él la agarra y corre con ella. Cada Leila Seder es una noche de pasar la estafeta. Pasar la información, la fe, los conocimientos, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Pero hoy vamos a ver no nada más cuál es el deber,
sino también cómo se hace bien. Díganme por favor, ¿los niños tienen paciencia para escuchar historias o no? Algunos sí, algunos no. Los que ya tienen paciencia de escuchar historias y te escuchan diciendo, te voy a contar sobre Moshe Rabenu, ya empieza a bostezar. Está acostumbrado a muchos colores y películas y guerras y más action, más modernos. ¿Cómo se logra transmitir cosas básicas a niños, chicos, que queremos que tengan el interés de saberlo? Para eso debes de convertirte en niño. Lo voy a explicar. Hay algo que nos pasa psicológicamente cuando te identificas con alguien. Les voy a dar un ejemplo. Un colega mío se llama Eliau Shiri. Cuenta que él estaba sentado en el tren, creo que era en el tren, viajando. Él es ex militar de un comando especial, pero volvió en Teshuvah y tiene peot, kippah, ni sus compañeros le pueden identificar. Sentado en el tren, se sienta un soldado enfrente. Mi colega le está observando, de arriba para abajo. ¿Qué dice el soldado al ver a este rabino observándole? ¿Qué quiere? Se crea una cierta barrera. De repente, mi amigo le dice, veo que tú también sirves en el batallón tal y tal. Yo estuve allá como 3 años. Y es increíble, el rifle que llevas, yo era uno de los inventores que hizo esto y esto. ¿Qué pasó cuando de repente le dijo 2 datos que reflejan algo común? ¿Qué pasa en ese momento? Todas las barreras se caen. ¿Estamos de acuerdo? Nos pasa en el día a día. Basta que alguien te diga, sí, tú también tienes 40 años, justo ayer cumplí. Ya, hay algo común. Tonterías. Tú también, estudiaste ahí, yo también. No me digas, estabas en ese crucero, yo regresé ayer de él. Algo que haya común rompe barreras. Díganme por favor, abuelos y nietos, padres e hijos incluso, ¿qué de común hay? A la hora de conversar, hay una cierta barrera. Tú eres grande, yo soy niño. Tú tienes una forma, yo tengo otra. Tú eres religioso, yo no. Tú estás muy apegado a esas costumbres, yo estoy lejos. Hay una cierta barrera. ¿Cómo se rompen barreras? Se encuentra algo común. Desde una tontería, ¿también a ti te gusta esta ensalada? Qué curioso, tenemos el mismo color de vestido. Lo que sea. Y empiezas a bajar a un nivel de él, del niño. Díganme por favor, ¿cómo hablas con una persona culta? Te pones así, ¿y cómo hablas con un bebé? ¿Qué te pasó? Habla bien. No. Esa forma de expresarse ante un bebé, ¿cuál es la lógica de ella? Hablo como tú. Tenemos un idioma común o tenemos un nivel común. Aunque no es real, pero lo haces para contactarte. ¿Saben de dónde? Es increíble, ¿de dónde se aprende todo eso? De Hashem con nosotros, muy bien. ¿Cómo Akadosh Baruj Hu se comporta con nosotros? ¿O cómo nos habla la Torah de Dios? A veces, de tanto que le describen, pareciera que es un humano.
habla de los ojos de Dios y vio Dios y fue y sintió y le molestó y se alegró. Y esas cosas no están en él. ¿Por qué se manifiesta Dios de esa forma en la Torah? Para que uno se identifique. No me acuerdo si los conté o no. Sí los conté de mi rabino, que no, usted. Lo conté hace poco, no me acuerdo dónde. En el colegio en Israel, en hebreo no hay la palabra usted. No hay usted. ¿Cómo se le habla al maestro en el colegio? Ata Marta. Tú dijiste en la clase, y es normal. No es falta de respeto. ¿Se lo conté aquí o no? ¿No? Tú le tuteas al more y es normal. De ahí me fui a la yeshiva. Y en la yeshiva no se tutea. ¿Cómo se habla con respeto en hebreo si no hay usted? Le hablas en tercera persona. El rabino dijo en la clase, como estás hablando con él, pero estás hablando como que de alguien más, algo así, es raro. Yo no me acostumbraba, o sea, no, la transición no fue fácil. Yo a cada rato le decía, Abalatá Marta Bashiur, y él me decía, Amram, en la yeshiva no se habla de tú, se habla así. Ah, sí, perdón. Me sentaba, me levantaba a la hora al día siguiente, otra vez, tú. Él me regañaba, no me regañaba, él me corregía, yo no captaba, hasta que decidí, ¿saben qué? No hablo con él más. Y ya, me arreglo solo, ni usted, ni tú, ni me... déjalo así. Me llamó la atención una vez, dije, ya, Gamar, no. Me senté, ya no sé si medio enojado, frustrado, confuso, me siento, pienso, me levanto, voy al Rab y le digo, Mehilá kvodó torató arabenu shlita. Si yo le tuteo a Dios, Baruch Atá. ¿Qué es Baruch Atá? Bendito tú. ¿A ti no te voy a tutear? A Dios sí y a usted no. Me dice, tranquilo, Amram, tranquilo. Su respuesta era muy interesante. Cuando tú le hablas a alguien de usted, ¿cuál es el propósito? El respeto tiene una función. ¿Cuál es? Distancia. Muy bien. Usted es poner distancias. Hashem no quiere distancias contigo. Hashem te dice, háblame de tú a tú. Y yo incluso intento, dice Hashem, rebajarme hasta lo más posible para que me entiendas. Y te hablo como si yo hubiera sido yo un humano. Cuando Dios se expresa con nosotros en la Torah, equivale, pero exactamente, a... Así nos habla. Como le hablas a un bebé. Para que tú nada más te identifiques. Si Hashem lo hace para identificarse con nosotros, nosotros lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Habla su idioma. Yo creo que Bar Minan, que Dios libre, muchos hogares se creó una descomunicación muy fuerte entre padres e hijos, abuelos y nietos, hasta tal grado que en vez de educar, en vez de transmitir una bonita tradición, lo que causaron es un odio y un rechazo. Le voy a dar un ejemplo. En los años anteriores, no estoy hablando de 100 años, menos, había una forma de educar muy violenta. ¿Sí o no? Agarré como ejemplo, los yeminitas, por ejemplo, los yeminitas, la forma de educar y enseñar era en base a palos, a golpes. Y muchos lugares más así era. ¿Qué pasó o qué pasa en las generaciones modernas de todos esos hijos? Hoy en día verás un alejamiento total
de todo lo que es judaísmo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Para eso vamos a aprender un efecto psicológico que nos pasa, que yo lo llamo el bzz de la banana. En una investigación agarraron monos, los conectaron a electrochoques y cada vez que los traían una banana, bzz, electroshock. Banana, bzz, banana, bzz, banana, bzz. Después de mucho tiempo, ya quitaron los electrodos. Cuando le traían al mono la banana, ¿qué hacía el mono? Bzz. Si me entendieron el secreto del bzz de la banana, entenderán lo que nos pasa o lo que puede pasar a nuestros hijos a la hora de transmitir algo que quieres. Hay lo que se llamaría asociación. Uno asocia las cosas, las asocias. Cuando tú haces memoria de cosas, ¿saben qué? Te trajeron un manjar que lo preparaba tu abuelita y desde entonces hasta la fecha no lo probates. De repente, sin preaviso, ¡pam!, el plato favorito de abuelita en tu mesa. ¿Qué pasa en ese momento? Lo llamamos nostalgia, es un recordatorio maravilloso. ¿Qué pasa si ese plato, en ese entonces, que lo comiste hace 20 años, se te cayó sobre tu mejor vestido y tu papá te dio 2 cachetadas por manchar el vestido, te molestaste, te levantaste de la mesa, tropezaste y te rompiste del pie indizado 2 meses? ¿Qué pasa cuando veas ese plato? Bzz. Bzz. Ya. ¿Saben qué? A veces el bzz llega antes que identificaste que es el plato. El olor, la imagen. Tenemos aquí adentro, en la subconsciencia, muchas asociaciones, no sé, que nos relacionan cosas del pasado con el presente. Por lo tanto, díganme por favor, ¿qué pasará a nuestros hijos, nietos o bisnietos cuando escuchen la palabra Pesaj? ¿Qué vendrá a la mente? ¿El aficomán o el maror? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende, lo diré así, del show que vamos a hacer en esa mesa. Es un show que puedes hacer. Un teatro, no sé cómo llamarlo. Algo ambiental maravilloso. Que cuando el niño lo ve, ¿qué dice? ¡Ay, qué alegría! Pero no nada más despierto. Es decir, yo voy a ponerlos 2 escenas de Seder, ¿ok? La primera escena, el papá así religioso, fanático, muy tradicionalista. Mi hijo tiene que escuchar la Agadá hasta la Ficomán. El hijo, un peiscote, despierta. Ok, habla, siéntate, sube. ¿Qué? Cuando termina el Seder, ¿qué dice el niño? Ay. Sin que él se recuerde bien, escuchen bien, puede ser que se le olvidó el Seder, se le olvidó, ya tiene 20 años, se le olvidó ese Seder. Pero cada vez que escucha la palabra Seder, le vienen recordatorios negativos. Seder equivale a sufrimiento, golpes, insultos, bullying. Otra escena, el señor religioso fanático, ¿qué? Quiere que su hijo esté todo el Seder, ¿cómo la acabó? Hijo, premios, regalos, juegos, show, teatro. ¿Qué dice el niño? ¿Ya terminó? Eso lo aprendí cuando yo era joven, estaba en la yeshiva. Tenía mejor 16 años. Y iba a casa de mi prima. Mi prima tenía mashallah de hijos. No me acuerdo cuándo era, pero así chiquito, y había que educarlos bien a todos y ella lo hacía de la mejor forma. Una de las cosas
era Shabbat. Tenían en la cocina una, ¿cómo se lo explico? Una exhibición de dulces de todos los colores y sabores, los más exquisitos. Desde el viernes por la mañana, todo ahí exhibido, mashu. Los niños llegaban del colegio el viernes, ¡wow! Los ojos. Mami, esto para Shabbat. Apenas entra Shabbat, barra libre. Shabbat, no, regalos y juegos y manjares. Motzei Shabbat, regresamos a la normalidad de la casa, todo normal. ¿Qué causaba ese detalle tan pequeño? Ahora, antes que me contesten, vamos a ir a otra escena. Papi, ¿qué hacemos hoy? Nos vamos al Knis. Papi, son 30 minutos caminando. Sí, somos Shomer Shabbat, 30 minutos vamos a caminar. Papi, vamos a subir en el elevador. No, es Shabbat. Papi, al final voy a explicar algo importante de mientras escuchen. Papi, quiero ver una película. No, Shabbat. Papi, quiero prender no, Shabbat. Papi, quiero, no. No. ¿Qué dice el niño? ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo que tengo que explicar el último que traje? Es el primer niño que los traje, ¿qué dice? ¿Cuándo ya entra Shabbat? ¿No? Y la pregunta típica en la casa de mi prima era, ¿no podemos recibir Shabbat antes? ¿Y Motzei Shabbat cuál es? Sí, Rabenu Tam, Rabenu Tarfon, sí, alárgalo un poco.
נוכל ויהיה לנו קל להגיע למעלה. אשכח את ימיני, ירושלים את מסעת כל לבבי, אלה זכרך בראש כל שמחתי, וביום בבלך אפר על ראשי. אני נשבע לה בקולי ונשמתי בכל לשון, אל חומותייך עוד נשוב אני אשכח מותך, אשכח את ימיני, אני רוצה קצי ממכם לבד, ולזכרך בראש כל שמחתי, וביום לבך אפר על ראשי. כולם ידע ¿Qué pasa en el otro caso? ¿Cómo se hace agradable cuando hay que caminar? Cuando hay que subir las escaleras. ¿Cómo se le crea al niño amor también cuando es difícil? En Israel me pasó. Dejé Venezuela, nos fuimos a Israel y era el rab de un knis. Y la caminata desde donde vivía hasta el knis no era muy larga, pero sí teníamos sus 15 minutos de caminata, a veces sol, a veces lluvia. Y había que llevar a mis dos hijos, en ese entonces había Didan, los tenía que llevar. ¿Cómo se hace a los niños
una trayectoria que no debe de ser muy agradable. Prefiere quedarse en el barrio y jugar, especialmente que en el barrio hay 80 sinagogas. Los mejores cuentos de la semana eran en el camino. ¿Qué pasaba a los niños? Ya querían que llegue. Incluso una vez me dijo, papi, ¿por qué vamos por aquí? ¿No podemos dar la vuelta? Pero es más largo. Sí, el cuento se hace más largo. Es técnicas que debes de causar una sonrisa y no un bzz. Mucha gente tiene ciertas, no sé cómo llamarlas, traumas de conceptos maravillosos, nada más porque junto a la sabrosa banana venía un golpecito de electroshock. Así que toda la misión que tenemos en Leil HaSeder no es nada más contarlo. Fíjense la frase de la Torah, Leman tesaper. ¿Qué es tesaper? ¿Qué pasaría si la Torah te diría Leman telamed? Enseña a tu hijo y a tu nieto. Estudia con tu hijo y tu nieto. ¿Por qué dice contarás de cuento? ¿Cuál es la diferencia entre cuento y enseñanza? La enseñanza puede ser muy seca. Oye, así, así, así. ¿El cuento qué es? Tiene su emoción, tiene su dibujito, tiene su forma agradable de escuchar. Compartí con ustedes varias veces en diferentes ocasiones un artículo que escribió en los años 80, no sé si era 83, 84, el ex primer ministro Ariel Sharon. Él escribió un artículo en el periódico Yediot Aharonot. Le felicito por su sinceridad. ¿Se puede cerrar la puerta? Esa puerta. Le felicito por su sinceridad. El artículo se llamaba ¿Qué es el judaísmo para mí? Y empieza él a contar con experiencia propia qué es el judaísmo para él. Dice Ariel Sharon así: ¿qué es el judaísmo para mí? Es todo lo que yo he visto en casa de mis abuelos. Mis abuelos eran muy practicantes y cumplían las mitzvot como es debido. Háblame de Pesach, ¿quién se puede olvidar? Esa mesa hermosa, esos manjares, la matzá y la ficomán, los regalos. Háblame de Hanukkah, ¿quién se olvidará de esa escena bonita? Una Hanukkah prendida, nosotros en el piso, los nietecitos jugando con los evivonim y abuelita trayendo su ganiot. Háblame de Shofar, de Kippur. Tengo todo aquí en mi álbum mental, lo que vi en casa de mis abuelos. Aunque, sigue el artículo, mis padres no eran tan tradicionalistas, mi judaísmo es lo que vi en casa de mis abuelos. Sigue. El problema es que mis hijos no conocieron a mis abuelos. Mis hijos conocieron a mis padres. Háblale a mis hijos de mucha de la tradición judía, no tienen fotos en su álbum. No lo vivieron, no lo convivieron. Háblale de Shofar en Rosh Hashanah, sí. Del ayuno de Pesach, una matzá, sí. Porque ayuno en Kippur, sí. ¿Por qué? Eso mis padres todavía lo cumplían. Pero del resto, ya no hay nada. Termina el artículo diciendo, pero ese no es el problema. El problema es que mis nietos no conocieron a mis padres. Mis nietos me conocen a mí. Y yo no cumplo nada. ¿Qué es el judaísmo para mis nietos? Si se ponen a analizar ese artículo tan sincero, puede ser algo que pasa en muchos hogares, a donde la gente mayor traen recuerdos en la mente maravillosos de lo que vivieron y vieron en la casa de sus antepasados.
Pero esas imágenes no necesariamente las tienen los hijos y los nietos que no conocieron a esa gente tan especial. ¿Cuál es el deber de nosotros? Crear en sus mentes esas imágenes, esas convivencias. No nos enfoquemos al qué decir, sino al cómo decir. Es más importante el cómo que el qué. No apreciamos lo suficiente el efecto que tiene en el cerebro el cuento, el cuentecito, no la información. La información se queda en el consciente. El cuentecito llega hasta el subconsciente, llega hasta adentro. Y muchas de las cosas que eres y piensas y dices hoy en día, muchas de ellas están basadas en cuentecitos que escuchamos de niños, películas que vimos, libros que leímos. Influyen mucho en la mente de la persona. Una vez tenía, 5 o 6 años, 5. Y la maestra, graciosa, nos regaló Tehilim. Pero para hacernos increíble el libro de Tehilim, se le ocurrió contar algo. Un niño, dijo ella, se cayó del segundo piso y no le pasó nada porque tenía un libro de Tehilim. Ahora yo llegué a la casa. Esta historia me ilustró demasiado. Hablo en serio. Agarré, me acuerdo, me monto en el librero, saco libritos de Tehilim y me lo empiezo a poner en los bolsillos. Y me senté en la ventana para saltar. Yo hice un cálculo muy fácil. Si ese niño con un libro de Tehilim de segundo piso no le pasó nada, yo con 6 libros de Tehilim de primer piso salgo volando. Menos mal que mi mamá justo pasó. Me imagino si grita, me caigo del miedo. Si habla suave y espera hasta llegar a mí, a lo mejor ya me tiro. Y yo nada más me acuerdo a mi mamá diciendo, ¿qué haces? Y yo, con toda la tranquilidad del mundo, contestándola, tranquila, tengo Tehilim. Eso es lo que pueden causar historias, para bien o para mal. ¿Cuántos niños murieron intentando imitar a Superman? Existen esas cosas, intentan imitar películas y cosas, y barminan, pasan cosas. Si supiéramos agarrar la historia y contarla con flores, con dibujos. Hoy en día, no es una publicidad, pero hoy en día hay libros de Leil HaSeder, de la salida de Egipto, Agadot, con unas imágenes que el niño se vuelve loco. Más, enséñame. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la diferencia entre las Agadot blanco y negro, todo escrito, y dibujos? ¿Cuál es la diferencia? En palabras que usamos hoy, bajas al nivel del niño y le hablas en su idioma. Te capta, se conecta. Esto representa un problema. ¿Cuál es el problema? Que uno tiene un niño de 4, y uno de 8, y uno de 16, y uno de 20. Y ahora, ¿cómo hablas a todos? ¿No? Vete al de 16 volteate al de 4 y dile, es que según la Kabbalah, ¿qué dice la Haggadah? Que Neged Arba Banim Dibra Torah. La Torah habló a 4 hijos. Ejad
Jajam. Ejad Rasha. Ejad Tam. Ve'ejad Sheno Yodea Lishon. ¿Qué palabra está de más? Ejad. Lo voy a decir en español. La Torah habló a 4 tipos de hijos. Uno sabio. Uno malvado. Uno ignorante, no sé. Y uno que no sabe preguntar. ¿Qué pasaría si, diría la Agadá, habló de 4 hijos? Sabio, malvado, Dan, Sheno de Alishol. ¿Estaría bien la frase o no? Terminaríamos media hora antes. ¿Qué es Ejad Jajam? Ejad Rasha. Ejad. La respuesta que ya me imagino se dan cuenta de ella es: a cada hijo hay que tratarle como único. A cada uno hay que educar individualmente. A cada uno hay que hablarle de forma diferente. Cada uno requiere otro tipo de respuesta, otro modo de dirigirse a él. Y el mejor ejemplo para que entiendan la dificultad que está en la educación de los hijos es conviértete en jardinero para ser un buen educador. El jardinero, que le ponemos varias macetas o plantas diferentes, él no puede tratar a todas las plantas por igual. Hoy todo es agua, hoy todo es sol, hoy todo es sombra. No. Hay plantas de sombra, tienen que estar en la sombra. Hay plantas de sol, hay plantas de cada día regarlas, hay plantas de una vez a la semana. Para ser un buen jardinero debes de tratar cada planta de forma individual. Muchas veces cuando queremos educar y educamos de forma general a todos los niños, a este le caes bien y a este no. A este le gusta y al otro no. Me pasaba cuando de repente contábamos una historia en la mesa de Shabbat y está el grande o los grandes que entienden rápido y están los chiquitos que siempre piden explicación, traducción o más lento o repetición. Cuando lo haces para satisfacer a los chiquitos, ¿qué dicen los grandes? Ay. Eso pasa en un salón de clases, donde la maestra dice algo y hay unos aviones que ya captaron y otros astronautas que todavía no. Entonces cada vez hay una dificultad en manejar una educación global, general. Por eso la Agadá te dice ejad, ejad, uno por uno. No es fácil encontrar una historia, un cuento, un tema que abarque a todos y que todos encuentren en él un interés, que todos digan wow. Es difícil, pero hay que intentar darle a cada uno la respuesta. Por eso la Agadá dice: al Jajam dile esto, al Rasha dile esto, al Tam dile esto, y al Sheno de Alishol dile lo siguiente. A cada uno hay que saber cómo responder. A cada uno hay que saber qué responder. Pero tu obligación es, además del qué, es el cómo. Cómo causarle tener un interés en seguir preguntando. Le voy a dar unos trucos que me di cuenta que sirven mucho. Todos los jóvenes, todos los niños, les gusta el reto. Todos los jueguitos que juegan, ¿en qué consiste? En un reto. No importa si es hacer esto o hacer el otro. El hecho que hay un reto, que hay rivalidad, que hay un aplauso, una felicitación, al lograrlo, eso le hace todo. Muchas familias agarran e imprimen preguntas para Pesaj. O general, cuando quieras hacer una actividad familiar. Las preguntas es un reto a la familia. A ver quién sabe. A ver quién responde.
se convierte en algo tan bonito, tan ameno, y se habla de cosas maravillosas. Todos se levantan de la mesa, qué bien la pasamos. Entre el manjar, la canción, las felicitaciones, los elogios, lo estudiado, lo aprendido, el reto, el juego, qué agradable fue la mesa. Vamos a procurar como meta de vida no dar bananas con electroshock, no hacer sufrir para cumplir, buscar la forma de hacer todo agradable. Pedirán más. Y en el momento que pedirán más, ahí quiere decir que hiciste tu tarea, hiciste tu misión. Vamos a resumir para finalizar. ¿Cuál es la obligación de todos nosotros? Pasar la estafeta. Pasar la estafeta significa todo lo que tienes en tu mente, pasarlo. Hay que causar que ellos pregunten, pero hay que estudiar para poder responder. Hay que hacerlo de forma amena. ¿Qué ganaremos? ¿Qué vamos a ganar? Todo lo que los vamos a decir, ¿para qué es? No para que se tiren de una ventana con unos teilim. ¿Para qué le vamos a enseñar a nuestros hijos y nietos todo eso? La Torah lo dice fabulosamente. Leman tesaper beoznei binja. Cuéntalo en los oídos de tu hijo y tu nieto. ¿Qué palabra está de más? En los oídos. ¿Qué quiere que se lo meta por las narices? Se lo dice por los oídos. Dile, ¿por qué dijo la Torah? Dilo a los hijos en los oídos. ¿Cómo se dice oídos en hebreo? Oznaim. Muy bien. ¿De qué palabra viene oznaim? De moznaim. Moznaim es balanza. Moznaim es balanza. Es increíble. Hoy en día se sabe perfectamente que el balance de la persona a la hora de caminar, ¿de qué depende? De los oídos. Cuando uno da vueltas, intentas caminar, pierdes el equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un líquido en los oídos que es el que mantiene el equilibrio. Cuando la persona da vueltas muy rápido, el líquido se mueve y al moverse pierdes el equilibrio hasta que se asenta y ya puedes caminar normal. Ahora entendemos. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que enseñemos a nuestros hijos? Que tengan un equilibrio en la vida. Que puedan caminar bien en esta jungla. Que puedan ir en los pasos derechos en el mundo que está titulado el mundo al revés, el mundo de la mentira. Para que tengan ese equilibrio en la vida, tienes que llenarlos de información. Por eso dijo la Torah, díselo en los oídos. Es decir, dale herramientas para que pueda tener un contrapeso. Una familia formada con esos consejos de Jajamim es una familia que puede tener más tranquilidad, no seguridad, pero más tranquilidad, que los nietos y bisnietos serán Yehudim, cumpliendo las cosas, porque no es fácil hoy en día. Y ya dije 80,000 veces, aquí en México estamos viviendo una irrealidad. No es real lo que estamos viviendo aquí. Esto es una... A ver si lo digo de una forma rara. Son un animal en peligro de extinción. No existe esto en el mundo. Los niveles de asimilación en el mundo rebasan los 50%. Hay comunidades que el nivel de asimilación está en 70%. Estar en México y ver 5% de asimilación es irreal. Hasta tal grado que cuando en el mundo se presentan los números de asimilación y se hace el promedio,
a México se saca para afuera. Se saca para que no altere el promedio. Porque si todo está 45, 35, 70, 50 y de repente metes 5, baja mucho el promedio y es irreal. Es un caso aparte. Siempre se habla de los 4 hijos. ¿Se acuerdan lo que les dije de Ariel Sharon? ¿Sí? Dicen Jajamim, los 4 hermanos, Jajam, Rasha, Tam, Sheno Yodea, no son 4, dice 4 hijos, ¿sí? No son 4 hermanos, son 4 hijos. ¿Qué quiere decir? Que uno es hijo del otro. No son 4 hijos de uno. Son 4 generaciones. Y lo explicaré. Cuando el papá, lo aleno, es jajam. ¿Qué es jajam? No jajam que hoy en día dicen eso. Jajam, ¿qué es? Literal, jajam, ¿qué es? Sabiduría, pero sin acción. Sabe mucho, pero no hace nada. Lo que tenga aquí en su disco duro no se transmite vía Bluetooth a sus hijos. Si hay jochma, pero no hay acción, y no hay enseñanza, y no hay transmisión, ¿qué hay? Un hijo rasha. El hijo rasha que hace todo lo contrario, su nieto es tam. ¿Qué es tam? Lean tam al revés. Espiritualmente es met, es muerto, no tiene nada. El abuelo no le dijo nada, el papá hace todo lo contrario. El cuarto, ese ya no sabe. Miren, ¿qué significa no sabe preguntar? Si yo te hago una pregunta así, oye, mira, en la galaxia de la Vía Láctea, ¿cuál es la distancia entre la estrella tal? Nada más la pregunta que te aclara que tengo cierta información sobre la Vía Láctea, ¿no? Solo que me falta un dato sobre la distancia de años luz de tal punto a tal punto. Pero cuando uno no sabe ni qué preguntar, ¿qué quiere decir? Que no sabe nada. Si un hijo te hace, una pregunta, entre Nehemías y Ezra, ¿cuántos años hubieron antes que fue? Quiere decir que ya conoce a Nehemías y conoce a Ezra. Pero cuando no sabe preguntar, es derivados uno del otro. Porque si no se agarra las riendas, y no se agarra el volante del avión que va de picada y se sube hacia arriba, las generaciones se van diluyendo. Esa es la palabra más triste, diluyendo. El deber de nosotros, ¿cuál es? Hacer, enseñar, transmitir lo más que se pueda. Si queremos cuidar una Zeut Yehudit, identidad judía, hay que transmitirlo lo más que se pueda y de la mejor forma y la más amena. Conclusión, para cerrar. El problema no son los 4 hijos. El problema es el quinto que ya no aparece. Y ya hay muchos quintos hijos en muchos lugares en el mundo. El que Bichlal para él no está en su lista, Pesaj. Hay una imagen que cada vez que llega Pesaj me viene a la mente, no sé si llamarle un bzz, pero es una imagen muy triste. Hace años hacíamos Pesaj en España, en el sur de España, Marbella, por allá. Y en los primeros años, no me acuerdo si siguió así hasta el final, pero el seminario de Pesaj se dividía en 2 grupos. Los sefaradí y ashkenazim europeos. Y una de las imágenes que para mí fue muy fuerte era ver el grupo de los europeos que estaban allá, que la edad más joven creo que era de 60, 70 años,
Yo cuando lo vi le dije al organizador, ¿fuiste a un asilo y trajiste a todos? Me dice, no. Son gente que sus hijos o nietos pagan por ellos un Leil HaSeder, como diciendo, ustedes abuelitos con vuestras creencias y tonterías, vayan ahí, hagan lo que quieran, no es parte de nosotros. Y cuando esa gente salía, se quedaban en las vitrinas de nuestro comedor viéndonos a familias enteras, nietos, bisnietos, bebés. Yo creo que si se imaginan un poquito, es muy triste. Es muy triste ver gente que su quinto hijo ni aparece en la mesa. Mucha gente que para ellos Pesaj no existe. Y como Pesaj hablaremos de Shabbat, y hablaremos de Kippur, y hablaremos de Hanukkah, y hablaremos de Purim. Cuidar la tradición cada vez se hace más difícil. Y cuanto más años pasan del momento que eso ocurrió, no es fácil mantenerlo. Y no me despido antes de esta respuesta impresionante que leí ayer, que dijo el Rab Israel Meir Lau a un goy muy importante de Europa que vino a conocer Israel. Terminó un recorrido de 2 semanas, 10 días en Israel de pico a pico. Y al final se encontró con el rabino Lau. Le dice el goy europeo al rabino, no los entiendo. En Europa, en cada plaza, una estatua. Don Quijote, Sancho Panza, el Duque tal, el arco de Tito. En cada lugar hay monumentos. Que los monumentos recuerdan algo importante que ocurrió. Un personaje importante que vivió. ¿Cómo puede ser? Ustedes judíos, el pueblo con tanta historia, con tantos personajes, que yo ande en todo Israel y no vea ni un monumento de Moshe Rabenu, un monumento del rey David tocando el arpa, un monumento de Egipto, de la salida a la partida del mar. Busqué monumentos en todo Israel y no los encontré. ¿Qué se le responde? No habla de estatuas. Estatuas es algo prohibido ya. Monumentos. Le dijo, no es lo mismo. Estatua es que tú crees en esa estatua que es Dios, que es un poder, y le rezas. Monumentos nada más conmemorar algo. Le contestó el Rabbi Israel Meir Lau algo impresionante. Dijo, mira, hace muchos años los griegos nos invadieron, profanaron nuestro templo. Los macabeos los ganaron. Hay un monumento que se llama Hanukkah. Y en Purim hay un monumento que se llama Megilat Esther. Y sobre Pesaj hay un monumento que se llama Matzah. Somos un pueblo errante. No podemos llevar monumentos a donde vayamos. Llevamos estos monumentos en el corazón y en la mesa y en el knis, y son nuestros monumentos del pueblo judío. Muchas gracias a todas.